Tonis Herakleion, la ciudad sagrada sumergida en las profundidades del mar Mediterráneo, envuelta en las sombras de la bahía de Abu Quire, yace una ciudad legendaria, un fantasma del pasado que la historia consideró un mito. Tonis Herakleion, su nombre, que en su época fue sinónimo de poder, comercio y devoción, se desvaneció en el tiempo, pero sus ruinas, conservadas por el lodo y el silencio del mar, han resurgido para contarnos su historia, un relato de grandeza, devoción y un trágico final que la preservó. Durante milenios, el nombre de Tonis Herakleion flotó en el limbo de la historia, una leyenda susurrada por antiguos viajeros y geógrafos como Heródoto y Diodoro Sículo. En el siglo V a.C., Heródoto la describió como un próspero puerto en la desembocadura del Nilo, un lugar de gran importancia religiosa y comercial, la puerta de entrada para todas las naves griegas que llegaban a Egipto. Era el primer contacto con la majestuosa civilización egipcia, un eje comercial de un mundo antiguo. A medida que los siglos pasaron, su ubicación exacta se desvaneció en el olvido, convirtiéndose en un enigma que desafiaba a los arqueólogos y egiptólogos. El misterio se intensificaba con la dualidad de su nombre, Tonis para los egipcios y Herakleion para los griegos. ¿Eran dos ciudades separadas, o una sola con una identidad dual? Esta pregunta, que intrigaba a los historiadores, parecía imposible de resolver. La vida en la ciudad era un bullicio incesante. El aire estaba impregnado con el olor de incienso y salitre. En sus muelles, miles de barcos atracaban y partían, cargando y descargando bienes exóticos, vino y aceite de oliva de las tierras griegas, mármol y artefactos de bronce, todo a cambio de las riquezas de Egipto, como el vital grano, el papiro, lino y los perfumes aromáticos. Los arqueólogos han encontrado decenas de naufragios en las cercanías, cada uno de ellos un testimonio silencioso de esta intensa actividad comercial. La ciudad no solo era un puerto, sino una ingeniosa obra de ingeniería, construida sobre el lodo inestable del delta del Nilo. Estaba atravesada por una red de canales que conectaban el mar con el río. Este sistema permitía que los barcos de gran calado navegaran directamente hasta el corazón de la metrópolis, un hito tecnológico que le dio una ventaja competitiva sobre otros puertos de la región. El hombre que se atrevió a desafiar la sabiduría convencional y a sumergirse en la búsqueda de esta ciudad perdida fue el arqueólogo submarino francés Franck Goddio. A finales de la década de 1990, Goddio se propuso encontrar las ciudades perdidas de Egipto. La tarea era monumental, ya que la visibilidad bajo el agua en la bahía de Abu Quire es casi nula. El momento crucial llegó en el año 2000. El sonar detectó una serie de enormes bloques de piedra, estructuras que no podían ser naturales. El equipo de buzos descendió y, en medio de la densa niebla de lodo, sus manos tocaron una colosal estatua de un faraón y un gigantesco sarcófago de granito. La prueba definitiva llegó con el descubrimiento de una estela de granito de 1.9 metros de altura con una inscripción que mencionaba a la ciudad como Tonis. Esta estela, por sí sola, unió el mito con la realidad y resolvió el enigma del doble nombre. El relato de la ciudad que fue una vez una leyenda había resurgido del fondo del mar para contar su historia. La vida en la ciudad no solo era comercial, sino también profundamente religiosa. Su existencia era un crisol de culturas donde las civilizaciones egipcia y griega se fusionaban de manera única. Los hallazgos lo confirman. Estatuas de dioses egipcios, como Osiris e Isis, se encontraban junto a las deidades griegas, como Heracles y Afrodita. El corazón de la ciudad era su inmenso templo de Amón-Hereb, un santuario de poder y devoción. Era el lugar donde los faraones de la dinastía ptolemaica, de ascendencia griega, se presentaban para recibir la legitimidad de los dioses egipcios. Aquí, en ceremonias sagradas y pomposas procesiones, se afirmaba el poder del rey y se honraba a las deidades que custodiaban el destino de la nación. La vida diaria de los habitantes estaba profundamente arraigada en la fe. La procesión de las aguas,
un ritual anual en honor a Osiris, era el evento más importante. En esta ceremonia, una barcaza ceremonial, adornada con oro y símbolos sagrados, navegaba por los canales de la ciudad, mientras miles de fieles se agolpaban en las orillas. Este evento no era solo un acto de fe, sino una reafirmación de la identidad y las creencias de la ciudad. Los arqueólogos han encontrado un vasto número de artefactos religiosos y rituales, vasijas de cerámica, amuletos, estatuillas votivas y platos de plata y oro se han desenterrado, revelando la profunda fe de los habitantes. Estos objetos, recuperados de las profundidades, nos ofrecen una ventana directa a las prácticas religiosas y el sincretismo cultural que definieron a Tonis Herakleion. La próspera vida de Tonis Herakleion, sin embargo, se construyó sobre un fundamento frágil. La ciudad se asentaba sobre un suelo inestable, una mezcla de arena, arcilla y limo depositada por el río. Los científicos creen que su destino fue sellado por una serie de terremotos devastadores, combinados con la licuefacción del suelo. Este fenómeno geológico, en el que el suelo saturado de agua pierde su firmeza y se comporta como un líquido, provocó el colapso masivo de la ciudad. La caída de la ciudad fue un evento repentino y total. A diferencia de otras metrópolis que fueron destruidas lentamente por el saqueo o las guerras, Tonis Herakleion simplemente se hundió. Edificios enteros se derrumbaron, templos colosales cayeron al agua, y las estatuas de dioses y faraones se precipitaron al fondo del mar. Los habitantes no tuvieron tiempo de rescatar sus pertenencias, sus hogares y sus tesoros. La ciudad, con toda su riqueza y su historia, fue engullida por el agua y el limo del Nilo que rápidamente la cubrieron. Pero este trágico final fue lo que, paradójicamente, la preservó. El mar, que la había reclamado, también se convirtió en su guardián. El lodo y el sedimento actuaron como una capa protectora que la resguardó del tiempo, la erosión y de los saqueadores. La ciudad se convirtió en una cápsula del tiempo submarina, con sus secretos y artefactos preservados de una manera que ningún otro yacimiento terrestre podría haberlo hecho. El descubrimiento de Tonis Herakleion no solo trajo a la luz un tesoro de incalculable valor, sino que también resolvió un enigma histórico de milenios. Los arqueólogos ahora saben que Tonis y Herakleion no eran dos ciudades, sino una sola, con una identidad dual que se perdió en el mar y que ahora ha regresado para contarnos su relato. Este fascinante hallazgo nos lleva a reflexionar sobre otros misterios que yacen bajo las olas. La arqueología submarina no solo se ha enfocado en ciudades como Tonis Herakleion, sino que también ha buscado rastros de relatos que han marcado a la humanidad, como el diluvio bíblico. Expediciones científicas, como las realizadas en el Mar Negro, han buscado evidencias de una inundación catastrófica que, según geólogos, pudo haber ocurrido hace más de 7000 años. Aunque no se ha encontrado evidencia directa del Arca de Noé, estos proyectos han revelado antiguos asentamientos sumergidos y han demostrado la pavorosa fuerza de la naturaleza. Estos hallazgos nos recuerdan que el pasado, en toda su complejidad, no siempre está en la tierra, sino también en las profundidades inexploradas, esperando ser descubierto. La historia de Tonis Herakleion es, por lo tanto, un faro que ilumina no solo su propio pasado, sino el vasto potencial de lo que aún se esconde bajo el mar, un testimonio silencioso del poder divino y la fragilidad humana. La relevancia de estos hallazgos para la fe y la historia es innegable. Nos invitan a contemplar cómo las civilizaciones antiguas se relacionaban con lo divino y cómo los eventos naturales se entrelazaban con sus creencias. Desde los rituales a Osiris hasta las posibles evidencias de diluvios ancestrales, el fondo del mar continúa revelando capítulos perdidos de nuestra historia espiritual y cultural. Y con esto, cerramos el telón de esta increíble historia, pero no la conversación que ha comenzado. El descubrimiento de Tonis Herakleion no es solo un hito arqueológico, es una prueba tangible de que el pasado no está perdido,
solo espera pacientemente en las profundidades. Nos enseña que la historia y la fe están intrínsecamente conectadas, y que incluso los relatos más legendarios pueden tener sus raíces en la realidad. Que la valentía de los exploradores y el misterio de las ciudades perdidas nos inspiren a seguir buscando, no solo bajo el mar, sino en los rincones olvidados de nuestra propia historia. Agradecemos que nos hayas acompañado en este viaje. La próxima vez que mires al mar, recuerda que bajo la superficie yace un mundo de secretos, un testimonio silencioso del poder de la fe y la resistencia del tiempo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, y que la búsqueda de la verdad te acompañe siempre.